El debut profesional de Jiří Procházka a los 19 años de edad dejó una cosa súper clara. Este futuro samurái tiene dinamita en las manos. Después de que lo llevan al piso apenas comienza la pelea, logra escapar haciendo bridge sus caderas y girando hacia adentro. Lógicamente el rival aprovecha para tomar su espalda, pero Jiří, demostrando que siempre ha sido un bruto, solo trata de reventarlo de cara primero al piso. No le funciona, entonces cuando se está creando distancia, ajusta su posicionamiento de pie y dispara su primer golpe de toda la pelea, un gancho delantero, pivoteando su cuerpo entero a este. Fue inesperado y tumbó a su rival de inmediato, finalizando con un poco de ground and pound la pelea. Y creo que todavía tenía demasiada adrenalina en su cuerpo por cómo se mueve después de ganar. Primera pelea, primer golpe, primer knockout. Poco sabía este niño que en una década más sería uno de los peleadores más amados por la comunidad entera de MMA. Este guerrero tuvo su primera aproximación a las artes marciales mixtas en el colegio. Nació y creció en Hosteradais, República Checa, donde su padre falleció cuando Jiří tenía solo 5 años de edad. Se mudaron a Brno, donde fue introducido a karate y algo de judo en su colegio, pero Jiří quería más contacto físico, agresividad, por lo que transiciona a Muay Thai a los 16 años. 2 a 3 años después comenzó con MMA, decidiendo hacer la transición a competencia ya que quería ser el líder de su grupo de amigos y ser un hombre. Él mismo explica su estilo como una mezcla de Muay Thai y karate, explosiones y movimientos lineales de karate con golpes más de Muay Thai potentes. Decir que es un peleador peculiar es poco. Como veremos, no solo pelea de manera extremadamente poco ortodoxa, pero también entrena de manera rara. Se encierra en una pieza oscura por 3 días consecutivos, le gusta ir a perderse a las montañas por días sin saber dónde está. Una vez lanzó 1-2, 1-2, 1-2 por 24 horas consecutivas, le gusta correr sin respirar. Es interesante, pero ¿por qué Jiří Procházka es tan bueno? Vamos a responder esta pregunta analizando todas sus peleas. Leve disclaimer, hice y grabé este video antes de UFC 327, así que estadísticas y algunas cosas que diga puede que no sean lo más preciso, pero eso. Su segunda victoria también vino vía knockout, solo que no tengo la más mínima idea cuánto de la pelea llevaban porque no está la pelea completa. Parece que el rival había recibido mucho daño y estaba defendiéndose inclinándose hacia adelante cerrando la guardia, por lo que Jiří, demostrando su basado en Muay Thai, lo agarra con el típico clinch llamado plum y lo revienta con rodillas. Cuando trata de crear distancia y meter un uppercut, el rival vuelve a entrar buscando el clinch y una rodilla más a la cabeza lo desploma, dándole su segunda victoria a un joven Procházka, quien celebra con su entrenador. Dato random, este entrenador de Jiří fue su primer entrenador principal de MMA y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Lealtad ante todo es un elemento clave en la filosofía de Procházka. Y tal como tiene el mismo entrenador desde el inicio, también lleva la misma canción de salida. En su tercera pelea camina a la canción In the City por Kevin Rudolph, que fue la misma con la que salió en su pelea contra Khalil Rountree Jr. Sorprendentemente, esta pelea sí dura más de 30 segundos y se notan varias cosas presentes hoy en su estilo. Manos abajo en intercambios caóticos con movimiento de cabeza exagerado. Entra con un recto mientras baja su nivel, yendo con el gancho izquierdo del rival, pasando por abajo el derechazo haciendo que pase de largo. Y de manera bastante impresionante, de hecho para hacer su tercera pelea, solo cambia de postura, no gasta tiempo reajustando. Esto suele ser conocido como switch hitting. Vayan a ver al boxeador Terence Crawford, lo hace todo el rato. Desde guardia zurda, salta con la derecha y continúa con el ataque, bien caótico, mezclando rodillas como siempre. Desde acá tuvieron un par de intercambios de grappling donde Jiří estaba dominando con ground and pound desde full mount tomando la espalda hasta que lo deja ponerse de pie. Comienza a hacer su juju mágico con las manos, que entiendo que se supone que son fintas, pero parece como si estuviera bailando, para luego explotar hacia adelante con una patada a la pierna. Crea espacio y fuera de ritmo, casi que se desliza hacia adelante al disparar el recto para cubrir más distancia. El oponente solo se desploma desde acá y con decente autocontrol después de un par de golpes que lo finalizan, Jiří deja de lanzar ground and pound, aunque le mete uno por si acaso de amor en la axila. Un poquito raro, pero es Jiří. De a poco va quedando claro que Jiří siempre ha sido Jiří. Siempre ha sido un caos total cuando pelea. Su cuarta victoria también inició con intercambios caóticos de pie, donde Jiří salía por encima, cortando ángulos, combinando ataques. Lógicamente el rival fuerza el clinch y el resto fueron intercambios de grappling bastante mediocres, así que no lo voy a ver muy en detalle. Literalmente la pelea termina porque el rival casi que busca un suplex, pero con Procházka mirándolo, por lo que Jiří parece solo
saltar hacia arriba y adelante. Fue un intercambio interesante. Cae en full mount soltando ground and pound, el oponente se escapa por abajo revirtiendo la posición y Jiri aprovecha el desbalance para cerrar un triángulo y conseguir su primera sumisión, que dentro de no son muchas. Solo ha conseguido 3 en 38 peleas hasta hoy, 39 con la de Ulberg, es más de verguiarse hasta que alguien caiga. Y de hecho, en su quinta pelea, él es el que se va verguiado. Era un oponente con más experiencia que los previos, 6-0, y de hecho terminó peleando en la UFC, Bojan Velikovic. No le fue lo mejor, 2-3 y lo cortaron, pero igual. Estaba teniendo más éxito de pie que lo usual. Jiri busca el clinch y con un body lock le hacen un lateral drop. Desde acá fue solo ground and pound del rival hasta que forzó a Jiri de estómago, noqueándolo con golpes a la 100, así de simple. Prochazka tiene una cara de que no podía creer lo que recién había pasado. Y lo amo demasiado, solo que no puedo evitar reírme cuando veo sus peleas. Procedió a recuperarse en su próxima pelea, que no logró encontrar en ningún lugar, contra Joseph Zak, avanzando a 5 victorias, 1 derrota. Y no está anotado en qué categoría de peso competía Jiri en las primeras peleas, pero por su físico y tamaño tengo que asumir que era semipesado. Es la categoría en donde ha estado la mayor cantidad de tiempo en su carrera, a excepción de algunos enfrentamientos que tuvo en Rizin en peso pesado. O sea, miren su puto físico a los 20 años de edad, pobre rival, que de hecho fue el primero en caer víctima a su patentada rodilla voladora. Radovan desde el inicio estaba solo corriendo hacia Prochazka, lanzando golpes descoordinados mientras se tragaba counters en las entradas que variaban, y literalmente solo continuaba entrando de cabeza. Entonces cuando Prochazka encuentra la distancia y espacio, espera que el rival explote como siempre, con la cara hacia abajo mirando al piso. Ni siquiera sabía que Jiri había explotado con una rodilla voladora que lo deja absolutamente tieso, tragándose un uppercut derecho e izquierda de regalo mientras cae de cara al piso. Con el rival muerto, Jiri aprovecha de flexear un poco y a modo Jiri, por algún motivo se pone a hacer Shadowbox. Siempre después de las derrotas parecía un niño perdido, sobreestimulado que no sabía a dónde ir y qué hacer con su cuerpo. Como les dije al inicio, Jiri tiene principalmente una base en karate y muay thai antes de pasar a MMA, por lo que hace algo de sentido que su mayor debilidad sea el grappling. Perdió su octava pelea contra Abdulkerim Edilov mediante sumisión, hizo slip un recto de Jiri consiguiendo un outside trip, ground and pound. Jiri da la espalda tratando de ponerse de pie, le mete un mataleón y, lógicamente, Jiri no hace tap, solamente se va a dormir. No era el comienzo ideal para su carrera, 6 victorias, 2 derrotas, pero aún era joven. Vuelve a pelear 5 meses después en octubre del 2013 y acá vuelve a entrar en racha hasta que llega a Rizin. Su próxima victoria contra Oliver Dogring no la encontró en ningún lado y ganó mediante knockout en el primer asalto. La que sí está es en contra de Martin Solk y fue la primera vez que Jiri pasaba el primer asalto, llegando hasta el tercero. ¿Lo pueden creer? Es divertido ver esta pelea porque se nota que pelea básicamente igual a como pelea hoy en día, solo que menos refinado. Pintas sin parar, saltando a todos lados, lanzando patadas y golpes poderosos, de vez en cuando forzando un ritmo insostenible con intercambios ridículos donde solo soltaban vergazos sin parar, hasta haciendo su típico salto de conejo para la rodilla voladora que nuevamente le funcionó. Así que vamos a ver cómo es que la prepara. O sea, a ver, más que preparar es cómo hace que conecte, porque no estoy muy seguro de que Jiri realmente prepare todos sus ataques más que solo fluir en el momento. Algo clave de su juego que está presente hasta el día de hoy es este movimiento que hace medio bajando su nivel hacia adelante para luego explotar con algo. Este algo varía, puede ser una rodilla voladora, una patada frontal, una patada a la cabeza, un uppercut, otro golpe o hasta un intento de derribo. Pero el punto es que el movimiento inicial es parecido, entonces los rivales sinceramente no están seguros qué viene cuando empieza a inclinarse. También le podemos sumar el hecho de que Martin, cuando estaba buscando los counters, estaba sobreinclinándose hacia adelante bajando la cabeza. Entonces, después de tragarse un volado del rival y acorralarlo, desde bien lejos baja su nivel explotando con la rodilla el mismo movimiento. No estoy seguro si el oponente pensaba que venía un ataque al cuerpo o solo un golpe que podría counter, pero definitivamente no se esperaba la rodilla derecha porque va directo de cara a esta, otorgándole a Jiri su segundo knockout vía rodilla voladora. Por más que yo ame a Jiri, igual hay que ser honestos con algunos de los rivales que enfrentó en la subida. Acá ya tenía 8 victorias, 2 derrotas y se estaba enfrentando a alguien haciendo su debut profesional y no hay mucho que analizar.
Prohaska conectó con un par de golpes por acá y por allá hasta que salta hacia adelante con un gancho delantero, esquivando el counter para cerrar un bodylock. Desde acá, el que tiene el bodylock lo suele usar para levantar al oponente y llevarlo al piso, pero con el mira IQ de Jiri es el mismo el que salta, dejando al rival como Michael Jackson. En el piso, Jiri queda en media guardia, Victor trata de escapar girando hacia afuera, que es apropiado, solo que Prohaska flota por encima tomando la espalda. Velozmente cierra un mataleón y fin de la historia. Imagínate hacer tu debut profesional contra puto Jiri Prohaska. Pocas personas en su carrera suelen conseguir un knockout vía rodilla voladora. 2 ya suele ser mayor anomalía, pero Jiri es una anomalía, entonces procede a conseguir otra finalización con esta rodilla, demostrando su estúpida explosividad que es clave en sus peleas. Duró menos de 40 segundos, Jiri atacó con una patada frontal al estómago, cuando se creó espacio ataca con una izquierda, gancho derecho y patada alta. Lo importante es la reacción del rival. Cuando Prohaska atacaba, bajaba su cabeza y postura mirando hacia abajo. Cuando se vuelve a crear espacio, Jiri levemente baja su nivel y explota con la rodilla derecha. El oponente baja su cara directo a esta. Infelizmente por él, no se fue a dormir por completo, teniendo que sufrir una lluvia muy agresiva de ground and pound brutal, mientras el ref parece decir está respirando, sigue peleando, hasta que decide detenerla. No sé ustedes, pero a mí de a poco me fue haciendo sentido por qué Jiri spamea esa rodilla voladora y ese salto todo el rato. Después de que te funciona 3 veces en 5 peleas, yo también lo intentaría en todas, y esta próxima pelea contra Darko Stosic no fue excepción. Este comienza la pelea con un roundhouse a la cabeza del rival, se crea distancia, el rival empieza a buscar un derribo, milagrosamente evadiendo la patentada rodilla voladora de Jiri. Con el single leg cerrado, consigue un derribo, Jiri se pone de pie y quedan en un clinch. Cuando están separándose, Jiri alcanza a ver el gancho derecho de Darko, pasando por debajo de este, sin ver venir el gancho izquierdo que lo seguía. Este gancho lo desconecta brevemente, pero es Jiri, así que rebota a sus pies y como si estuviese en UFC 5, el rival solo spamea ganchos como un animal. No sé cómo Jiri no se fue a dormir, pero alcanza a disparar un derribo para crear algo de tiempo y distancia. El rival, tratando de finalizarlo, vuelve a entrar con un derechazo, solo que fue demasiado lento y lo intentó lanzar fuera de ritmo, permitiendo que Prohaska conecte antes con su propio recto counter, hiriéndolo para luego devolverle el favor del spam. Es un estilo de shovel hook el que realmente hiere al rival y pone en la retraída. Sorprendentemente, en vez de solo defenderse, estaba disparando de vuelta, lo que dejó el espacio para que uno de los ganchos derechos de Jiri conecte en el botón y lo desplome. Esto, seguido de solo un poquito de ground and pound, le entregan su victoria número 11. Ahora, sé que suena casi que imposible, pero me voy a saltar esta próxima pelea porque fue aburrida. Sí, Prohaska tuvo una pelea aburrida. No sé qué pasó, los dos estaban solo circulando todo el rato, Prohaska en la ofensiva, pero no hubo ningún momento destacable. De hecho, la pelea terminó siendo un empate. No lanzaron ningún golpe por los primeros 2 minutos. Fue la primera vez de solo 2 que Jiri se fue a una decisión contra alguien, ya que la esquina de su próxima víctima fue forzada a detener la pelea después del primer asalto. Estaba literalmente peleando contra un señor de 41 años de edad y se notó la diferencia. Prohaska estaba bailando alrededor de este, lanzaba sus rodillas voladoras y combinaciones poco ortodoxas, como acá, patada alta, aterriza disparando una derecha, izquierda, derecha, terminando con una rodilla. Siempre hace cosas así y por eso creo que más que preparar, solo fluye con lo que él ve más oportuno en el momento. Más allá de esto, no hay nada muy notable. Jiri tenía la clara ventaja en velocidad, atletismo, poder y hacía lo que quería. Terminó el asalto reventando al viejo con ground and pound después de que buscó un derribo desesperado y la esquina dijo mejor nos ahorramos un poco de daño cerebral extra, moviendo a Jiri a 12 victorias. Para su victoria número 13 me encantaría poder analizarla bien porque fue una paliza brutal, pero lamentablemente hay un puto palo que mágicamente cubre justo la posición donde ocurren la mayoría de los intercambios. Como a muchos de sus rivales, era una sobrecarga de presión por parte de Jiri. Primero parece herirlo con un recto, un gancho izquierdo, uno derecho e izquierdo al hígado, terminando con una rodilla que el rival aprovecha para conseguir el derribo, claramente herido. Jiri rápidamente se pone de pie y va en la ofensiva sin gastar un segundo. Presión ridícula, eran rodillas, ganchos. No hace mucho sentido ponerse a analizar todos estos golpes porque era Prohaska atacando donde veía el espacio y tampoco se ve muy bien.
De hecho, no estoy muy seguro, creo que es un gancho izquierdo que termina desplomando al oponente, a quien igual hay que darle algo de crédito porque desde acá en adelante el ref la podría y debería haber detenido en cualquier momento. El ground and pound era ridículo, cuando se ponía de pie obviamente estaba herido y cansado, entonces se sobreinclinaba hacia adelante en los intercambios, Jiri aprovechaba tumbándolo una segunda vez con una rodilla y algo más que no logró ver. Más ground and pound y no sé cómo mierda seguía vivo, levantándose por tercera vez solo para tragarse una rodilla voladora y un uppercut que lo vuelve a sentar. Más ground and pound, termina el asalto e inteligentemente, igual que el previo rival, la esquina dice suficiente daño cerebral por hoy, salvando a su peleador de un destino inevitable. Evgeny Kondratov no tuvo la misma suerte, este sí se fue al puto profundo. Por más que Jiri sea el rey del caos, usualmente comienza sus peleas más lento, midiendo al rival, hartos cambios de guardia, solo haciendo lecturas para luego incorporar golpes singulares incrementando en potencia. Estos varían y se enfocan en todo el cuerpo, principalmente lanza patadas con la pierna derecha y va disparando su clásica patada frontal, que es demasiado pesada cuando conecta bien, algunos low kicks pesados y máximo 2 a 3 golpes al hilo. En esta pelea ni siquiera tuvo que crear mucho caos, honestamente, porque parecía un sniper. Después de lanzar muchas patadas, solo finta un jab pasando con la derecha por encima del hombro del rival. Ese derechazo lo hiere, forzando un intento de derribo que Jiri defiende, también defendiendo una llave de brazo, y el rival se lo saca de encima poniéndose de pie. Como siempre, Procházka no lo deja respirar, volviendo a la ofensiva con una rodilla voladora que es incapaz de no lanzar en una pelea. Cuando se vuelve a crear espacio, Jiri sigue presionando con patadas y el oponente se pone a rotar hacia la derecha, casi que caminando en esta dirección sin juego de pie apropiado, y cuando Procházka lo ve cambiando de guardia, procede a explotar con una derecha cortando la trayectoria de su rival, pasando con el mismo recto por encima del hombro que antes, que esta vez sí es suficiente para finalizar la pelea. En este punto de su carrera, Procházka ya tenía 17 peleas, 14 victorias, 2 derrotas, un empate, 23 años de edad, y estaba listo para hacer un salto en competencia, alejándose de la escena más regional a una promotora japonesa más establecida, Rizin. Es bastante más legítima y una parte central de la promoción son los torneos Grand Prix, estilo eliminatoria, que fue acá donde Jiri hizo su entrada. Rizin Fighting World Grand Prix 2015 de peso pesado, aunque sus rivales estaban alrededor de su mismo peso. Peleó 3 veces en 3 días, 2 de estas el mismo día y ojo, acá el primer asalto duraba 10 minutos. La primera pelea fue el 29 de diciembre del 2015 contra Satoshi Ishii. Duró menos de 2 minutos. Lo más clave de este enfrentamiento es la postura abierta. Satoshi en guardia zurda, Jiri ortodoxa, deja mucho más abierto el cuerpo y cabeza para ataques desde el lado trasero, por lo que Jiri lo hacía circular hacia este lado, buscando conectar con la patada alta, la que estuvo cerca un par de veces sin conectar muy limpio. Después de defender exitosamente un intento de derribo, cuando se crea espacio como siempre, Jiri va de inmediato en la ofensiva, que por lo general la gente no siempre se espera. Lo agarra con un par de ganchos, crea espacio y dispara la patada a la cabeza, cayéndose en el proceso. No estoy seguro cómo mierda esto tumbó a Satoshi porque lo bloqueó bien. Creo que fue un poco más el desbalance del impacto que necesariamente tumbado, ya que se pone de pie. Jiri falla un gancho usando la misma mano para medir el recto que conecta casi que en la parte trasera de la cabeza, y ahora sí que sí, Satoshi se va al piso. Cabe remarcar que en esta organización, las patadas y rodillas a un oponente en el piso son completamente legales, y Jiri lo aprovechó, lo mide con ambas manos y procede a meterle 2 rodillazos con todo su cuerpo directamente a la cabeza del pobre japonés. Esa victoria significaba que Jiri hacía el paso a las semifinales del torneo, su próxima pelea siendo 2 días después, el 31 de diciembre del 2015, contra Vadim Nemkov. Literalmente lo hizo pelear hasta que no pudo más, y en gran parte fue como la pelea de Homero Simpson. Solo recibió hasta que el rival no pudo dar más. Jiri tuvo momentos obviamente, como al inicio que entra con un recto justo entre la guardia de Nemkov, sentándolo de culo, para luego ser derribado y acá empieza a desgastar a su rival. Primero intenta someter a Jiri con un Darce, después transiciona a una guillotina. Esto implica estrujar, tus músculos se pueden desgastar muy rápido si lo haces de manera descuidada. Sinceramente le estaba yendo muy bien a Nemkov, pero se quemó. Buscaba la finalización todo el rato con pesado ground and pound, escapándose los intentos de sumisión de Jiri de pie, lanzando golpes pesados, conectando limpio, pero Jiri solo continuaba avanzando.
hasta que Nemkov no le dio más. Recuerden que este primer asalto duraba 10 minutos. No fue culpa de él, es solo que Jiri es ridículamente durable con cardio absurdo. Ya a fines del asalto, Jiri agarró vuelo y después de escapar un intento de llave de brazo, se pone de pie, le mete un axe kick directo a la cara, le trata de meter un mataleón que de alguna manera Nemkov se escapa de, y de pie la presión seguía de manera estúpida. No hacía nada de sentido, lanzaba golpes sin parar que ninguno conectaba muy limpio o hería a Nemkov, solo que no se detenía. El último que lanza fue, obviamente, una rodilla voladora que su rival atrapa y usa para conseguir un derribo, lanza un último buen golpe y colapsa encima de Jiri hasta que suena la campana. No se vuelve a poner de pie, estaba absolutamente exhausto y agotado, y Jiri ganó la pelea a pesar de perder 80% del asalto. 3 horas después de esta pelea, Jiri se tuvo que enfrentar a King Mo, y lo siento mis queridos, pero esta fue la segunda vez que noquearon a nuestro precioso. Todo se fue a la mierda en el tercer minuto cuando Prohazka agarra mucho vuelo de pie, lanzando patadas sin prepararlas, permitiendo que Mo la timee y consiga un derribo, cayendo en la guardia de Jiri. En vez de intentar avanzar su posición o buscar la sumisión, Mo procede a solo soltar ground and pound pesado que termina cortando a Jiri en la ceja izquierda. De todos modos, se pone de pie, creando espacio con su pierna en la cadera de Mo, y acá, como es de esperar, pie en el acelerador. Entra con 2 rectos caminando hacia adelante. Mo dispara un derribo sin comprometerse, más para crear distancia. Lo sigue con un gancho izquierdo y solo camina hacia adelante, como que iba a lanzar un recto y no lo lanzó. Manos abajo, cabeza por delante de las piernas, tragándose un recto directo al mentón que lo manda a la 7ª dimensión, dándole su segunda derrota por knockout. Y me voy a tomar acá una pequeña pausa para hablar sobre la filosofía de Jiri, porque él no siempre fue este samurái zen afuera del octágono, animal adentro. Este ser humano era lo que se llama hooligan, como en la película Green Street, un hincha de un equipo de fútbol que suelen ser más agresivos y violentos, habiendo participado en peleas callejeras grupales de 60 personas o más. Pero alrededor de esta fecha, cuando entró a Rizin, su entrenador le regaló un libro llamado El Libro de los 5 Anillos de Miyamoto Musashi, que fue la entrada de Jiri a todo este mundo del código Bushido y Samurai. No voy a entrar a hablar del libro en sí y la filosofía de este, pero Miyamoto Musashi era posiblemente el samurái más famoso en Japón, con supuestamente más de 60 duelos a la muerte ganados. Y el libro de los 5 anillos era básicamente su guía y estrategia para una batalla, lo que le enseñaba a sus propios discípulos en el dojo. Obviamente no solo técnicas de combate, pero el lado más mental de una pelea. Desde la preparación al enfrentamiento, el uso de la intuición, mantener una mente calmada, etc. Realmente les recomiendo que lo lean, no es muy largo, Joe Rogan hasta tiene una manga tatuada de Musashi. El punto es que acá ocurrió un cambio en Jiri a esta identidad más samurái, adhiriéndose al código Bushido que le cambió la vida. 3 meses y medio de descanso después del knockout y el samurái vuelve para enfrentarse a Kazuyuki Fujita en peso pesado. Su rival le sacaba más de 10 kilos. No hubieron muchos golpes lanzados, sinceramente. Jiri comenzó con un par de patadas, su rival intentó un derribo que falla, entonces lógicamente Prohazka intenta de matarlo con su rodilla voladora. Procede a crear distancia, lanza la patada frontal seguido de la question mark kick que falla por milímetros. Kazuyuki había bajado su nivel disparando el volado de derecha que medio tumba a Prohazka, por lo menos lo suficiente para que le procedan a meter un par de vergazos. Cuando se pone de pie, empieza a hacer unas cosas raras con sus manos, siempre lo hace invocando la fuerza para el knockout. Inicia solo tocando con un low kick para llamar la atención abajo, seguido de una finta de jab, y luego entra levantando la rodilla izquierda. Se nota como el rival cree que viene al cuerpo, semi bajando la guardia, pero Jiri pasa por encima con un 1-2 que lo manda a dormir, mientras cae un gancho izquierdo de regalo para cerrar la pelea. Puede que esto sea algo sorprendente considerando cómo ha peleado recientemente Jiri, pero como vimos, algunas de sus peleas no eran las más entretenidas. Se quedaba en ocasiones más congelado por el exterior buscando golpes, esto también obviamente en parte responsabilidad de sus rivales. Su próxima pelea contra Mark Tanios de septiembre de 2017 fue uno de estos casos. No hubieron muchos intercambios ni momentos muy ridículos, aunque no les quepa la menor duda que Jiri buscó y conectó con su rodilla voladora, pero la pelea terminó yéndose a una decisión. Es la única victoria que Jiri tiene mediante decisión. Era la segunda vez que se iba a los jueces y también hasta el día de hoy la última vez que se ha ido a una decisión.
Jiri se tomó un descanso de un año después de esa victoria, que para él casi que debe haber sido una derrota, volviendo en septiembre del 2017 fuera de Rizin. Fue una victoria mucho más estilo Procházka, aunque es algo difícil de analizar ya que fue una lluvia y tormenta de golpes que finalizaron la pelea. Lo más clave es que cuando Procházka iniciaba con el jab o una finta, Alves mantenía la mano izquierda completamente abajo, potencialmente para buscar el counter, solo que el samurái era un poco más rápido, entonces lo iba agarrando cada vez más limpio. Que no se les olvide en la rodilla voladora. La próxima vez que entra con el 1-2, extiende la combinación a un doble jab, seguido del recto que conecta limpio mientras camina hacia adelante cambiando de guardia, sumándole otra izquierda que lo manda al piso. Y desde acá ya deja de hacer sentido todo. Era solo Jiri buscando la finalización. De pie eran rectos, uppercuts, rodillas al mentón, pero es el mismo recto de derecha el que pone el clavo en el ataúd. Jiri recordándole que él es el único que tiene permitido pelear con las manos abajo. En su próxima pelea, Jiri vuelve a Rizin a semi pesado para enfrentarse a Karl Albrektsson, que me copió el pelo, pero podemos ver por primera vez a Jiri usando una mini versión de lo que vendría a ser su icónica antena de guerra. Esta pelea fue similar a muchas peleas previas y futuras, en donde Procházka pierde hasta que gana. En los primeros 2 minutos, de 10 minutos en total, recuerden, Jiri se sobreextiende con una derecha y el rival cierra un bodylock que usa para conseguir un outside trip donde controla a Jiri y conecta con algunos golpes por unos 4 minutos hasta que Jiri revierte y se pone de pie escapando por el lado con un estilo de Wizard. Un minuto después, la misma secuencia, solo que esta vez un inside trip es lo que lleva a Jiri al piso. De alguna manera Procházka es el que hace más daño desde su espalda y luego se pone de pie de la misma manera que antes. Con 30 segundos restantes, Jiri no gasta un respiro, empieza a presionar al Rulos, pintando una rodilla voladora, esquivando y cuando lo tiene acorralado un 1-2 le latiga el mentón y el pelo, mandándolo directo al piso. Mientras se pone de pie, Procházka le mete un uppercut y solo suelta vergazos. Un gancho izquierdo es el que hace que el ref decida intervenir justo antes de que suene la campana. 6 meses después, se enfrenta a Bruno Capelosa, a quien destrozó. Primero, Jiri lo tumba después de que Bruno entra con un gancho izquierdo, que este intercepta con una derecha, y algo que siempre hace muy bien, rueda en la dirección del golpe para luego esquivar una derecha. Ambos proceden a tener la misma idea, disparando una izquierda para terminarlo con un recto de derecha, pero Jiri fue más rápido, desplomándolo. Bruno logra sobrevivir, pero aún tocado. Cuando están de pie, Jiri explota, levemente bajando su nivel, pasando justo con un recto entre la guardia del rival, mandándolo nuevamente al piso. Mientras cae, le mete otro vergazo de regalo, y de alguna manera, aún vivo, Bruno hace la tortuga y parece casi que intentar escapar del ring entre las cuerdas, solo que Jiri le mete 2 vergazos e interrumpe en el proceso, dejándolo durmiendo medio adentro, medio afuera. Jiri, ahora después de esa pelea, decide tomar una decisión bien particular, la que es de afeitarse por completo y parecerse a Caillou en su próxima pelea contra Jake Hyun en septiembre del 2018. Hay 2 cosas en particular que me interesan de este enfrentamiento, aparte de, obviamente, la rodilla voladora. Lo primero es algo que Jiri siempre hace y le sirve mucho. Entra cuando la gente cree que viene una separación. Después del recto, lanza fintas esperando a que Jake ataque. Este entra con un volado que parcialmente conecta y Jiri crea distancia. Casi que se ve como que el rival medio se relaja pensando que va a venir una pausa, pero Jiri explota fuera de ritmo y los agarra desprevenidos. En este caso con un recto y una izquierda. El otro elemento son sus fintas. En MMA, las fintas son clave y cualquier peleador de alto nivel te va a decir esto. Tiene a Jake acorralado y la primera finta que hace es bajando de nivel. Jake reacciona. La próxima finta es de un jab y hay aún menos reacción. Y para la tercera vez ya no hay reacción, así que Procházka realmente lanza el golpe, desplomándolo como si hubiese llegado Andy. Jake logra sobrevivir aferrándose a la pierna de Jiri, quien al escapar deja en una posición tortuga y lo revienta con una rodilla directo a la cabeza. Cuando Jake se trata de poner de pie, Jiri solo le mete una patada de fútbol un poquitito agresiva, que por suerte no conecta limpio. Cuando Jake se pone de pie, queda totalmente fuera de lugar y similar a recién, Procházka no da un momento de descanso. Vuelve a atacar con un recto seguido de 3 ganchos izquierdos. Crea distancia, Jake se queda medio sacando una foto en asombro para luego tragarse un recto, jab, recto, gancho izquierdo y otro recto antes de que el ref detenga la pelea,
dándole su victoria número 23 al samurái. Yo amo a Jiri, pero por suerte esta próxima pelea fue la última vez que lo vimos con este look de Caillou, porque parecía niño especial, pero da lo mismo porque esta próxima pelea tiene que ser una de las más chistosas que he visto en mi vida. De base, lo que ocurrió fue que Brandon entró empleando una estrategia de grappling buscando la finalización. Tomó su espalda, metió ground and pound, trató de cerrar una guillotina montada, pero Jiri persistió hasta que logró un sweep y revierte la posición. Y acá empieza a morir Halsey. Decide pegarse un pequeño viaje a través de las cuerdas antes de comerse un gancho de Jiri. Procede a buscar otro derribo que Jiri defiende y cuando se lo quita de encima, la pierna de Brandon pasa por las cuerdas, se cae y queda enredado entre estas, en parte también demostrando por qué en MMA una jaula es mejor que en un ring. Cuando la pelea resume, Brandon busca otro derribo más por el clinch, empujando hacia Jiri, quien solo se mueve, empujando al rival a las cuerdas. Y acá ya empieza a parecer intencional, hasta se toma una leve pausa antes de tirarse un piquero afuera del ring directo al piso y luego actuar como si se hubiese caído del segundo piso. En respuesta a este dramón merecedor de un Oscar, el ref le mete una tarjeta amarilla. ¿Qué? ¿Una tarjeta amarilla en MMA? Sí, si han visto Pride y Rizin, saben que en estas organizaciones emplean el uso de tarjetas amarillas y rojas. Las amarillas se emplean cuando no hay suficiente actividad o se rompen las reglas y resulta en una deducción del 10% de tu pago y también puntos descontados. Después de esto, Brandon casi que se vuelve a caer del ring cuando Jiri defiende un intento de derribo que convierte en un estilo de Arm Guillotine, a tal punto que una persona de afuera tiene que literalmente empujar a Brandon del culo para que continúe peleando. Jiri terminó ganando la pelea con ground and pound, que no estoy seguro si durmió a Halsey o si es que este solo terminó rindiéndose, pero de todos modos dejó al samurái muy feliz. Con esa victoria ya era una racha de 7 victorias consecutivas desde que King Mo lo había dormido y Rizin lo tira por el cinturón de semipesado. Obviamente lo pusieron en la revancha contra King Mo. No ocurrió mucho ya que Jiri estaba bastante tentativo, me imagino porque lo habían dormido antes. Entonces los primeros 2 asaltos realmente no fue nada destacable, algunos golpes pesados por acá y por allá. Y el tercer asalto, más que un momento clave, fue solo una acumulación de daño hasta que no le dio más a Mo. Prohazka estaba fluyendo con sus golpes, agarrando a King cuando avanzaba, demostrando buen juego de pie. En la combinación final agarra a Mo avanzando con un jab, otro jab seguido de un gancho izquierdo, y miren cómo acá Jiri ajusta el ángulo para enmarcar apropiadamente a su rival y seguir acorralándolo. Le mete otro gancho de derecha, un jab, un uppercut derecho, gancho izquierdo y 2 ganchos derechos, uno mientras Mo está cayendo, cierra la pelea. Eso también es parte de su juego, combinaciones poco ortodoxas donde Jiri solo fluye. Y así de fácil, Jiri consiguió su revancha y se llevó el cinturón de semipesado de Rizin. Aunque su próxima pelea no sería una defensa ya que sube a peso pesado para pelear contra Fabio Maldonado en octubre del 2019. Esto también fue una pelea un poco rara. Desde el anuncio, Maldonado se veía absolutamente aterrorizado del animal que se encontraba frente a él y peleó de acorde. Jiri rápidamente lo agarró con su clásica explosión con un recto, cambiando de postura para cerrar más distancia, seguía de una izquierda un poco rara y completamente cambiando de guardia, le mete un gancho izquierdo alrededor de sus manos. Es suficiente para tambalear a Maldonado y mandarlo contra la esquina donde no sé qué mierda estaba pensando. Solo se queda quieto en esta sin intentar escapar, tratando de mandarse un Muhammad Ali, solo que él sí estaba recibiendo vergazos. Fue muy raro y es una finta de jab seguido de un recto y 2 ganchos que finalizan la pelea. No fue la mejor victoria, pero era un rival con nombre más conocido. Fabio Maldonado había competido en la UFC y Jiri también ya se había convertido en un nombre más reconocido en el mundo de la MMA. De hecho, la UFC había intentado firmarlo varias veces antes, pero Jiri prefería seguir desarrollándose como un peleador afuera de la UFC antes de avanzar al mejor nivel. La última pelea que tuvo en Rizin fue en diciembre de 2019 contra CB Dollaway, su primera y única defensa de cinturón. No hubo mucha preparación de este knockout tampoco, ya que fue súper espontáneo. Se midieron por un rato con Dollaway circulando por el exterior hasta que lo agarraron. Prohazka trata de forzar un intercambio que Dollaway intenta counter, terminando con un low kick que tambalea a Jiri, pero este sigue presionando y persiguiendo al rival que circula hacia la derecha hasta que queda atrapado contra la esquina. En vez de solo atacar recto, Prohazka entra en diagonal para forzar el movimiento hacia un lado,
en este caso la derecha, fallando un uppercut en el proceso. Miren cómo en este caso cambia de postura para el segundo golpe, cortando nuevamente la trayectoria de Dollaway, quien estaba saliendo en un ángulo muy incómodo, probablemente esperándose un golpe desde el lado derecho, no izquierdo. Jiri solo amarra el gancho alrededor de su cuerpo, mandando al rival a dormir. Esto marcó su victoria número 26, 23 de estas mediante knockout, defendió el cinturón y ahora decide que por fin es el momento de aceptar la oferta de la UFC con 27 años de edad. Fue una movida bastante inteligente, ya que no solo fue capaz de apropiadamente acumular experiencia y desarrollarse como peleador, pero también cuando sí entró fue directo al top 10 en contra de Volkan Oezdemir en julio 2020. Apenas comienza la pelea, Jiri se traga un gancho delantero que creo que es lo que activó sus superpoderes. Manos completamente abajo, solo dependiendo de movimiento de cabeza, y cuando sí usaba la guardia, el enfermo usaba su antebrazo como un escudo desviando el golpe, y ocasionalmente reiniciaba su ki y energía. Se pega en el pecho por un motivo que solo Dios sabe para luego tragarse un jab, y sinceramente cuando vi esta pelea en vivo no estaba seguro qué estaba pasando. Empieza a hacer cosas raras con sus manos, defiende un jab con la cara, literal le pega un cabezazo al puño, nada hace sentido. Se come un low kick pesado y como un perro o niño con déficit atencional, se queda congelado por un segundo para luego casi ser finalizado por Oezdemir. Todo lo que les acabo de contar dentro de da lo mismo, porque 1. Estaba feliz y 2. En la segunda ronda, Jiri, después de no lanzar ninguna patada sustancial, lanza un low kick, reinicia y esta vez va arriba tambaleando a Oezdemir. Jiri se inclina hacia adelante tratando de hacer que Oezdemir ataque y cuando entra con un recto caminando y cambiando de postura, Procházka lo agarra con un uppercut delantero, quitándose el camino cambiando de postura para evadir el otro golpe de Oezdemir. Continúa con el ataque pensando en lanzar la rodilla voladora, pero solo salta hacia Oezdemir empujándolo contra la jaula. Sin dejar que respire y aprovechando que estaba desbalanceado, Jiri dispara un jab desplazándose en diagonal, alineando perfectamente la derecha que remueve a Oezdemir de esta dimensión. El seguimiento no fue necesario y ese fue el debut en la UFC de Jiri, rápidamente insertándose en el top 10 de semipesado. El próximo salto en rankings sería contra el número 3 en ese entonces, Dominick Reyes. Y gente, es primera vez en la carrera de Jiri Procházka que lo vemos con su antena samurái en su máximo esplendor. La pelea, y sinceramente muchas de sus peleas en la UFC, han sido una locura, mucho más que en Rizin. Entonces el análisis se dificulta porque solo es Jiri golpeando y siendo golpeado por 5 minutos sin parar. Tendría que mostrar el asalto entero y, bueno, derechos de autor. Creo que esta es una de las pocas peleas que Jiri prácticamente de inicio a fin ganó. Ambos estaban teniendo éxito, pero había una clara diferencia en poder de Procházka y Reyes pasaba entre sobrevivir a reventarlo por su inexistente guardia. Eso igual es clave, porque Jiri saca a sus rivales de su zona de confort, los hace desgastarse demasiado tratando de finalizarlo, se cansan y cuando te cansas cometes errores, donde ahí Jiri capitaliza. En la segunda ronda, Reyes casi finaliza a Procházka 3 veces. Primero, un recto que lo tambalea, eso lo fuerza a lanzar un derribo, donde Reyes procede a intentar cerrar una guillotina, donde el pelo de Jiri no lo ayuda mucho a escapar. Cuando sí se escapa, se pone de pie y se traga 2 upkicks que lo durmieron. Literalmente lo dijo en una entrevista, lo mandaron a dormir. Cuando se pone de pie y Reyes sale corriendo, Jiri procede a acorralarlo, lo enmarca con la izquierda y revienta con un codo derecho. Lo vuelve a agarrar, enmarcar, lanzando un codo abierto desde arriba hacia abajo que conecta en el brazo de Reyes, bajándole la guardia. Por el movimiento exagerado del codo, Procházka queda pasado de Reyes y acá hay una pequeña pausa donde parece llegarle la idea de los dioses a Jiri de lanzar un codo giratorio. Por el codo previo estaba abierta la cara de Reyes, no lo vio venir y no se lo esperaba y conecta en toda su sien, mandándolo de cara al octágono. Sin necesidad de hacer seguimiento, el samurái lo había hecho nuevamente. El mismo Jiri, en la entrevista después de la pelea, dijo que ese golpe no era algo que él necesariamente había practicado para esta pelea, fue más bien algo que solo surgió en el momento. Justo antes de pelear con Jiri, Reyes había peleado por el cinturón vacante de peso semipesado contra Jan Blachowicz. Entonces era lógico que Jiri sea el próximo en línea y con una finalización como la que tuvo, era casi innegable a pesar de que solo tenía 2 victorias en la UFC. Estaba speedrunning y su oponente sería el campeón Glover Teixeira de 41 años de edad y fue una guerra épica, ganándose el premio de pelea del año el 2022.
Como dije antes, es imposible cubrir la pelea completa sin mostrar todo y alargar aún más el video, así que vayan a verla porque vale la pena. El primer asalto fue principalmente Glover derribando a Prochazka, controlando en el piso, algo de ground and pound, usando más que nada su grappling. Por el otro lado, Jiri tuvo sus pequeños momentos, como cuando lanza una rodilla voladora que transforma en un golpe volador y termina el asalto con ground and pound después de revertir una posición. La segunda ronda fue todo Jiri de pie, reventando a Glover con todo tipo de golpes hasta que Teixeira lo lleva al piso y con 10 segundos restantes le destroza la cara a Jiri con un ground and pound brutal. El tercer asalto fue mucho más Jiri, comenzó a agarrar mucho más vuelo, sube el ritmo y también decidió comenzar a reventar el cuerpo de Glover con unos brutales golpes y rodillas. De hecho, la pelea parecía estar camino a ser detenida por el ground and pound de Jiri hasta que decide buscar un arm triangle, le revierten la posición y es Glover quien termina encima el asalto. La cuarta ronda fue aún más ida y vuelta. Glover lo lleva al piso por la primera mitad, control, cuando llega a full mount desata ground and pound, busca la sumisión y Jiri procede a revertir la posición. Ahora es él quien conecta con pesado ground and pound solo para que Glover le tome la espalda, casi someta, para que luego Jiri vuelva a escaparse y terminar el asalto encima de Teixeira. Y en el quinto asalto, en gran parte fueron errores de Glover que permitieron que Jiri gane, pero también estos errores ocurrían por la durabilidad, corazón y presión de Prochazka. Teixeira estaba teniendo muchísimo éxito con las manos, solo que cada vez que hería a Jiri, buscaba la sumisión o un derribo que terminaba salvando a Prochazka, dejándolo recuperarse y así mismo perdió. Conectó con un buen volado y gancho delantero poniendo a Jiri en la retraída, buscó el derribo, lo consiguió quedando en full mount. Ahora, si miramos a Jiri, este quedó medio en posición de sentadilla en contra del octágono, permitiéndolo usarlo como un apalancamiento para impulsarse y revertir la posición. Queda en top mount y con golpes, fuerza que Glover ruede, pero ajusta control lateral, casi agarrándolo en crucifijo que nuevamente lo fuerza a rodar. Jiri ya tenía el brazo izquierdo a través del cuello y el torso. Teixeira estaba exhausto, no estaba controlando las manos de Prochazka, solo estaba creando postura, por lo que Jiri fácilmente cierra un mata-león sin siquiera tomar la espalda. Con tan solo 30 segundos restantes en una pelea que Glover iba a ganar, Teixeira hace tap y Jiri es establecido como el nuevo campeón de peso semipesado en la UFC. Es la representación máxima de Jiri. Pierde hasta que gana. Estaba puesta la fecha para una revancha entre estos dos guerreros y obviamente algo tenía que pasarle a Jiri. Durante una sesión de entrenamiento de lucha se dislocó el hombro horriblemente. La recuperación de la lesión y cirugía en sí implicaba 6 meses fuera de entrenamiento y hasta un año de recuperación completa. Como el samurái que es, decidió ceder el cinturón para no estancar la división. Estuvo fuera más de un año y medio, enfrentándose a Teixeira en junio de 2022 y volviendo en noviembre de 2023 para enfrentarse al nuevo campeón de semipesado, Alex Pereira. La pelea comenzó antes de que siquiera sonase la campana, con uno de los stare-downs más icónicos que hemos visto en la UFC. A pesar de no tener el estilo más limpio, Prochazka no es estúpido. En esta pelea sabía que lo mejor sería buscar el derribo y llevar a Pereira al piso. Un par de pesadas calf kicks afirman su teoría y es capaz de hacer slip un recto para entrar al single leg y llevar a Pereira eventualmente al piso, llevándose el asalto con control. Entonces la estrategia era bastante clara. Tenía que cerrar la distancia, pero Jiri solo sabe hacer esto de una manera, explotando hacia adelante con las manos abajo, y de hecho en una ocasión conectó súper limpio con una combinación que forzó el clinch por parte de Alex, pero este ya lo tenía leído. Jiri empezó a cerrar la distancia y buscar el clinch, entraba con las manos abajo. Prochazka explota con un 1-2, presiona con jabs y lanza un volado que Alex solo rueda con, y miren la mano izquierda de Jiri de paseo. Se termina tragando gancho derecho y uno izquierdo que prácticamente lo hacen volar. Intentando sobrevivir, lanza un derribo que Alex defiende, atacando con una lluvia de codazos al lado de su cabeza, que después de un par fuerzan a Jiri a su espalda, donde el ref detiene la pelea. Tristemente, Jiri no logró reconquistar el cinturón esta vez, pero estaba determinado en volver mejor que nunca, y para reconstruir su camino, la UFC lo empareja contra Aleksandar Rakic en abril 2024. Jiri parecía estar excitado de que suene la campana, y a pesar de sufrir esa derrota, su estilo permanecía intacto. Manos abajo, cabeza adelante, postura ancha que lo dejaba susceptible a calf kicks. Muchos calf kicks. Rakic se lo estaba tragando vivo con estos, pero como siempre, su presión fue un poco mucho para Rakic. Lo presionó tanto que dejó de pelear bien, fue desordenado, solo intentando sacarse a Jiri encima, y ya en el segundo asalto fue suficiente.
Entra con un jab recto y pasa por abajo mientras Rakic hace counter de manera automática y sale corriendo mientras Jiri lo persigue con ganchos intentando finalizar, dejando a Rakic tocadísimo. Prohaska lo vuelve a acorralar y lanza un jab que Rakic hace slip y counter, pero se traga el recto de Jiri que hace que pierda el balance mientras lanza una izquierda y derecha. Sale tropezándose y Prohaska, como si fuese su hermano menor, lo agarra y solo tira al piso como un trapo y procede a golpear su cara por literalmente 30 segundos. 30 segundos de codazos y golpes agresivos hasta que el ref decide que es suficiente y pone un fin a la masacre, demostrando que Jiri Prohaska sigue siendo un contendiente vivo y potente en la división, consiguiéndose una oportunidad más de enfrentarse al jefe final. Lamentablemente, creo que quizás esta pelea demostró que el estilo de Jiri no es compatible con el de alguien tan poderoso y con buen striking como Pereira. Fue lo mismo que la previa, solo que lo agarraron antes. A Jiri le encanta molestar con el jab antes de explotar y con la mano trasera abajo contra Alex fue mala idea. Con 3 segundos restantes, lanza un leve jab, sigue presionando y vuelve con otro saltando con este. Pereira lo absorbe mientras se quita de la línea central, lanzando un gancho delantero, el impacto y potencia incrementado por el movimiento hacia adelante de Prohaska, desplomándolo por completo, diciéndole a Alex que estás esperando en el suelo. ¿Por qué digo que el estilo de Pereira no es compatible? Ese mismo golpe no es que haya sido estúpidamente potente, fue corto, y si hubiese sido de Rakic no le pasaba nada a Jiri, quizás lo tambalea, pero con Alex no hay mucho margen de error. Apenas suena la campana del segundo asalto, Alex se planta y lanza un switch kick con la pierna delantera. Creo que Jiri pensó que iba a hacer un calf kick, se plantó bajando las manos para recibir la patada. Sin guardia, el pie de Pereira conecta en toda su 100, una vez más tumbándolo para finalizar la pelea. En una escena que le rompió el corazón a los fans de Prohaska, este se intenta poner de pie con las antenas fracturadas, pero no podía ni siquiera balancearse. 2 peleas, 2 derrotas contra el campeón. Qué mejor oponente que el otro peleador que Pereira también había recién finalizado, Jamal Hill. En esta pelea, Jiri no estaba con su antena, y sé que esto es enfocado en peleas, pero Jiri es una muy buena persona. Antes de esta pelea había surgido un video de una mujer hablando de que había sido diagnosticada con cáncer, por lo que se iba a cortar el pelo, pero no sin antes hacerse el mismo corte de su peleador favorito para celebrarlo. Esto llegó a Prohaska, quien se puso en contacto y la invitó a UFC 311, donde estaba peleando contra Jamal Hill. Sumando a esto, decidió donarle $50,000, los cuales Dana White igualó para sus tratamientos. Siempre me gustan estas historias de los peleadores, muestran otro lado de ellos, pero de vuelta a la masacre. Es una de las mejores peleas de Jiri e hizo un montón de cosas bien. Por un lado, entraba con ataques de cierta manera en diagonal, creaba un ángulo de entrada distinto que le permitía conectar con el recto, rotando la cabeza de Jamal, casi finalizándolo en el primer asalto. Por otro lado, defensivamente, a pesar de que no subía las manos, solo estaba haciendo que Hill falle casi todo lo que lance, movimiento de cabeza absurdo. Jamal solo conectó con 38% de sus golpes. En ocasiones, Jiri estaba en la Matrix. Todo esto resultó en que Hill empieza a sobreextenderse al lanzar golpes y no solo eran telegrafiados y fáciles de ver venir, pero también dejaban a Jamal fuera de posición, haciendo más fácil para Jiri evadir y encontrar el counter. En la tercera ronda, saliendo de un clinch, Prohaska cambia de postura y hace ese micro movimiento con la cabeza hacia adelante. En respuesta, Jamal lanza un gancho ridículamente abierto, telegrafiado, y Jiri de inmediato hace pullback y solo miren la posición en la que quedó, totalmente abierto a la izquierda de Prohaska. Mientras Jamal intenta resetear y crear distancia, Jiri conecta con un gancho derecho que lo manda al suelo. De alguna manera este seguía despierto, sobreviviendo hasta que Jiri lo encierra, agarra con un gancho, fuerza el clinch y lo revienta con un uppercut que junto con su impulso derriban nuevamente. Lo sigue con ground and pound y esta vez Jamal no logra escaparse. Fue una de las mejores peleas que hemos visto de Jiri Prohaska. La vez pasada a Jiri le dieron la oportunidad de pelear contra Pereira después de solo una victoria, pero perdió la revancha, así que no se lo iban a dar de nuevo de inmediato. Él estaría preocupado con Ankalaev, por lo que la UFC nos bendijo con Jiri Prohaska contra Khalil Rountree. La pelea fue lo mismo de siempre. Khalil comenzó viéndose muy bien, estúpidamente veloz, conectando con volados, ganchos, counters, respondiendo a la presión de Jiri bien, pero no podía sacarlo de ahí. Y si no puedes dormir a Jiri en un momento, entonces él te va a dormir a ti. Además, que Rountree no es necesariamente conocido por su cardio. A esto agrégale que el estilo de Jiri no hace sentido. Estaba saltando como un canguro todo el rato, avanzando de cabeza, haciendo movidas como esto, ¿qué mierda es eso?
y respectivamente la presión fue mucho. En el tercer asalto, el inicio del fin fueron las patadas al estómago, unas frontales donde Jiri buscaba conectar con la punta del pie y en parte los dedos, enterrándoselo en el estómago a Khalil, cansándolo aún más, forzándolo a pelear más caótico, solo intentando de quitarse a Jiri de encima sin un plano o estrategia claro. Y Jiri estaba en su salsa, mezclaba codos en el clinch, rodillas, patadas, hasta que Khalil ya no pudo más. Prohaska lo encierra con un codo giratorio, entran en el clinch y Jiri crea espacio. La mano de Roundtree queda reposada en el hombro y baja la guardia mientras Prohaska entra con un 1-2 y espera antes de lanzar el gancho delantero. Fue la misma combinación con la que había conectado segundos antes. Lanza el tercer golpe fuera de ritmo, agarrando a Khalil desprevenido, mandándolo a otra dimensión mientras se desploma de cara directo al octágono. Y ahora, después de estas dos victorias sobre Jamal Hill y Roundtree, sumado al hecho de que Alex Pereira decidió abandonar el cinturón de peso semipesado e ir a peso pesado, hacía sentido de que Jiri sea el próximo en pelear por el cinturón una vez más. Su cuarta pelea de campeonato, que yo todavía no veo porque estoy esperando. Este no es el video que yo quería terminar haciendo. Jiri se suponía que iba a ganar el cinturón y llegar a su hija recién nacida, pero bueno, la vida no es un cuento de hadas y la pelea acaba de ocurrir, así que tampoco puedo mostrar mucho y tampoco quiero, sinceramente. Dentro de los primeros 2 minutos, Jiri explota caminando hacia adelante con su recto como suele hacer, y mientras Ulberg está buscando los counters, este toma un mal paso, parece medio torcerse el tobillo y aterriza súper chueco con la rodilla que procede a explotar. Y acá hay que ser honestos, la personalidad y pensamientos de Jiri le costaron caro. Vio a Ulberg lesionado y creo que no quería ganar el cinturón de esta manera. Y sé que igual disparó patadas a las piernas, pero no hizo todo lo que pudo. Muy en serio, podría haberse puesto a circular él mismo y hacer que Ulberg se ponga a correr, o buscar el derribo que hubiese sido súper fácil de conseguir, o solo spamear calf kicks, pero no, decidió que iba solo intercambiar y perseguir a Ulberg. Se descuidó y lo agarraron. Igual digo eso para hacerme sentir mejor. Ulberg finalizó a Jiri Prohaska con una pierna menos y fue un counter perfecto. Jiri lo tenía presionado contra el octágono usando sus fintas como siempre y extiende la mano delantera para medir, sin realmente lanzar un jab. Ulberg dispara un check hook delantero que estaba buscando todo el rato, solo que en este caso conectó en el borde de la cara. Prohaska intentó subir la guardia, pero Ulberg fue más rápido, latigando la cabeza y cerebro del samurái. Se puede ver cómo Ulberg se tiene que apoyar en el octágono para poder seguir a Jiri al piso y finalizarlo con brutal ground and pound que nos partió el alma a todos. Jiri mismo expresó el arrepentimiento de lo sucedido en la entrevista post pelea, explicando que vio a Ulberg lesionado y sintió piedad. Hay gente que dice que fue por confiado, que sinceramente podría ser, pero Jiri no suele ser ese tipo de persona, creo. Y respectivamente fue un enorme error que le costó el cinturón, que probablemente lo va a perseguir por el resto de su vida, especialmente considerando su ideología Bushido. Esperemos que el samurái pueda volver más fuerte que nunca en su próxima pelea. Entonces, ¿por qué Jiri Prohaska es tan bueno? Tiene 32 victorias, 28 de estas mediante knockout. Bueno, ojalá post Ulberg sean 33 y 29 knockouts. Tiene 3 sumisiones y solo una decisión. Ganó el cinturón en su tercera pelea dentro de la UFC. Es uno de los peleadores más poco ortodoxos en toda la organización y hace poco sentido, pero funciona muy bien. Tiene una resistencia ridícula, cardio imparable y no lo vas a sacar del octágono a menos que lo finalices, porque pelea hasta la muerte siempre. Es de los peleadores más entretenidos de ver pelear, un rey del caos que brilla bajo situaciones en donde la mayoría de los peleadores se desmoronan. Busca ese caos y se siente cómodo en él. Fuerza que la gente pelee en un ritmo de pelea insostenible para ellos, lanzando con todo lo que tienen para sacárselo de encima. Pero Jiri vuelve y vuelve y vuelve. Y a pesar de que sí lo golpean, tiene unos reflejos y movimientos de cabeza muy buenos. En ocasiones pareciendo entrar en la Matrix, solo esquivando golpes frustrando al rival. De paso, también tiene un poder descomunal. No es solo agresivo, pero sus manos son piedras. Tiene 28 knockouts de 32 victorias, quizás uno más después Ulberg. Lanza combinaciones extendidas, poco ortodoxas, que nadie se espera, desde ángulos inesperados con fintas infinitas. Es un peleador casi que imposible de prepararse para, porque cómo replica su estilo eficientemente. Es algo absolutamente único y apropiadamente se ha vuelto uno de los peleadores más queridos en la comunidad de MMA.
Y ahora es cuando yo me quedo esperando hasta el domingo para ver si efectivamente Jiri logra volverse campeón este sábado en UFC 327 contra Carlos Ulberg. Aunque esto probablemente no va a hacer sentido porque el análisis va a estar antes, pero bueno. Qué puta depresión. Si les gustó el video, recuerden like, comentar y suscribirse. Por eso Jiri Prochazka es tan bueno.